ante la fornicación, vamos a fallar. Vamos a hablar un tema que me pidió la pastora Roxana, que es de huir de las pasiones. Es muy importante, hermanos, todos ustedes, creo que aquí hay jóvenes de 12, ¿hay de 12 años? 12, 11 años, ¿o no tan chicos? Sí, hasta 18, 20, veo al parecer, y puede ser que más. Entonces todos estamos expuestos a pasiones, y para eso vamos a hablar primero, vamos a leer 2 Timoteo 2:20. Vamos a partir con ese texto principal. Yo, hermanos, hablo un poco lento, ¿no? Para que, espero que no les dé sueño. 2 Timoteo 2:20. Huir de las pasiones. Vamos a ir explicando algunas cosas y tratando de dar algunos consejos prácticos. Porque, hermanos, todos tenemos luchas. Hombres, mujeres, adultos, viejos, niños, jóvenes, todos tenemos luchas. Y ustedes tienen 3 enemigos fundamentales. ¿De cuáles son? ¿Saben? Tienen que conocer quién es el enemigo principal de ustedes, especialmente su juventud. Son 3 enemigos principales. ¿Cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. ¿Y el peor de ellos cuál es? La carne, hermano. La carne, la vieja naturaleza, el yo. Y de eso nosotros no podemos escapar. Está con nosotros todos los días hasta que seamos transformados o resucitemos. Por lo tanto, es necesario aprender a luchar y a vencer. Y a no identificarnos con la carne, sino con el hombre espiritual, que fue hecho a la imagen de Jesucristo. Vamos a hablar un poco de eso porque estas pasiones vienen de la carne, del hombre viejo. Ustedes tienen un hombre viejo, todos tenemos un hombre viejo que ama el pecado. Pero es el hombre espiritual el que desea, anhela y puede hacer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Vamos a ver. Dije 2 Timoteo 2:22, ¿cierto? 2:22, perdón. Ya, lo voy a leer. Dice: huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Vamos a centrarnos primero en la primera orden que nos da Dios en este libro, que dice huye. Y huir es arrancar, es escapar de las pasiones. Y como les comentaba, las pasiones están dentro de ustedes, hermanos. Y es normal que ustedes sientan pasiones porque están en una edad de un despertar sexual, hormonal, están creciendo, se están desarrollando, y es importante que aprendan a vivir su juventud en santidad, guardarse para Dios, guardarse para el que murió por ustedes en la cruz. Por eso es importante que ustedes tengan una experiencia con el amor de Cristo, y esa experiencia va a ser en su conciencia de pecado, que es lo que muchas veces no se predica hoy, el pecado. Vamos a... Tengo acá el estudio de este teléfono, se bloquea acá. Vamos a ver de que vamos a hablar principalmente de 2 cosas. De las pasiones sexuales, que es una de las cosas más fuertes que hay en un mundo que está viviendo cada vez más en la depravación, en la fornicación. ¿Qué es fornicación según Dios? Hermano, miren porque me estoy asustando. ¿Qué es fornicación según Dios? Es todo acto sexual fuera del matrimonio. Cualquier acto que sacie un apetito sexual que no esté dentro de los parámetros del matrimonio es considerado por la Biblia fornicación, y es un pecado grave que trae grandes consecuencias. Por lo tanto, el sexo Dios lo creó y es el único que puede establecer los parámetros de
puede dar. Y esos parámetros son en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Toda caricia que cause un placer sexual, beso que cause un placer sexual, fue hecho para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso que nos tenemos que cuidar, porque los valores del mundo van cambiando con el tiempo. Pero la ley de Dios es una y no cambia, es eterna. Por eso es importante que ustedes sepan qué es fornicación para Dios. Porque para el mundo, si tú quieres tener sexo, puedes tener sexo. Si tú tienes ganas de hacer cualquier cosa, hazlo. Ese es el pensamiento del mundo que está centrado en el Dios. Está centrado en la carne, saciar nuestros apetitos carnales. Pero el espíritu está centrado en Dios. El espíritu está centrado en Jesucristo. Y ustedes tienen que ser jóvenes valientes. Amén. Ustedes tienen que ser jóvenes que vivan para su Redentor, el que murió por ustedes en la cruz. Tienen que ser valientes, hermano. Hay luchas, hay muchas luchas, pero esas luchas los van a hacer crecer, experimentar la misericordia inmerecida de Dios. Entonces el sexo es para el matrimonio, ni antes ni fuera de los parámetros del matrimonio. ¿Amén, hermano? Entonces, huid de las pasiones que ciertamente están en nosotros. No tan solo en los jóvenes, sino también en la gente más adulta. Siempre van a tener lucha, hermano. Siempre vamos a tener lucha. El tema es aprender a luchar, aprender a vencer, aprender a levantarse si es que llegan a caer. Abogado tenemos ante el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Amén. Amén. Tenemos que aprender en el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En su amor. Ustedes tienen que saber que están seguros en la mano del Señor Jesucristo. Dice, huid de las pasiones. Y estas pasiones son todos los deseos que se mueven en la carne. No tan solo en el área sexual. Porque hay otro problema que está en el mundo y que le afecta especialmente a la juventud, que es la rebelión y las obras. Yo creo que las cosas son así porque ya estoy más grande, porque ya pienso así, no, mi papá está progresando, que el pastor aquí, que allá, y así la cosa, y nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Eso se llama rebelión. Y es el principio de Satanás. El pecado de Adán y Eva fue rebelión. Y el principio de Satanás fue la rebelión. Oh, querubín protector, tú que te enalteciste porque estaba en lo alto, etcétera, etcétera, y que tú quisiste ser como Dios. El principio de Satanás es la rebelión. Y su carne, hermanos, nuestra carne, mi carne, es rebelde. Porque no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Y en la edad en que ustedes están, necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer. Si no, van a ser jóvenes rebeldes como vemos ahora en las noticias, que andan tirando piedras y que no les gusta y que no les gusta esto, ya, protestan. Y que no les gusta esto, hacemos protesta. Que no les gusta esto, dejamos la embarrada. ¿Por qué? Porque no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Entonces ustedes están viviendo en ese mundo. Están constantemente en contacto con eso. Con todo lo que estimula su carne, con todo lo que les lleva en contra de Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos en el Espíritu. Y ese es un proceso que se aprende, que se experimenta. No es algo que se puede enseñar en un estudio, es algo que se experimenta con Dios. Vamos a leer Romanos 12, 2. A ver si alguien que lea fuerte lo puede leer. Que me ayuden, por favor. Amén. 12:2. 12.2. Amén. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, dice primero, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que ustedes comprueben o experimenten cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay muchas voluntades, hermano. La de ustedes, la de otro hombre, la de otras personas, la del mundo, la del diablo, y es necesario que nosotros
podamos discernir cuál realmente es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no para tu carne, sino para Dios. Y para eso necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos saber qué significa vivir en el Espíritu. Amén. Ya, vamos a hablar un poco de la carne entonces. En 1 de Pedro 2:11. Lo están proyectando, qué bueno. Entonces vamos a ir por 1 de Pedro 2:11. ¿Qué dice? Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo yo puedo huir de los deseos? Batallando, abstenerme de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? El alma. Contra el alma. ¿Quién sabe cuáles son las tres composiciones del alma? Mente, voluntad y emociones. Tu alma está compuesta de tu mente, que es de todo lo que tú piensas, de tu voluntad, que es el querer hacer y lo que no quieres hacer, y tus emociones, que son sentimiento, alegría, tristeza, placer, gozo, etc. Y tus deseos carnales, tu hombre viejo que está dentro de ti, o que tú estás dentro de él, no sé cómo podríamos decirlo, batalla contra tu alma, es decir, que le quiere hacer daño, quiere destruirla, con amargura, etcétera, etcétera. O con un gozo falso, con un placer falso. Y esa es la mayor arma que usa Dios muchas veces para engañarnos. Disfrazarse de Dios. El diablo se disfraza de Dios como ángel de Dios. No porque yo siento un gozo, no porque yo siento una sensación especial significa que sea de Dios. Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. Todo lo demás es decir que no les ha amanecido. Todo tiene que estar ratificado en la palabra de Dios. Esa es nuestra verdad absoluta. Por sobre una profecía, por sobre cualquier cosa. La palabra de Dios es el verbo de Dios. ¿Es quién? ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. ¿Cómo vas a tener contacto con Jesucristo? A través de la palabra. Por eso que la fe viene por el oír palabra de quién? Dios. De Dios, palabra revelada. El rema de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Pero si andan en la carne, andan con rebelión, no van a poder recibir el rema de Dios, porque el rema de Dios se recibe ¿dónde? En el Espíritu. Hay dos personas dentro de nosotros: el hombre carnal, el hombre viejo y el hombre espiritual. Y yo tengo que alimentar a uno y desnutrir al otro, porque el que esté más fuerte va a prevalecer. Si yo le doy comida a la carne, por ejemplo, con las cosas del mundo, y van, ¿cómo se llama? Perdóname que lo diga, pero ¿cómo se llama? Con los juegos de internet, con ver pornografía, con, no sé, todas las cosas que el mundo da, mi hombre viejo va a estar fuerte, y mi hombre espiritual va a estar desnutrido. Y cuando yo tenga que hacer la voluntad de Dios, el hombre viejo va a prevalecer y el hombre espiritual no va a poder ejercer influencia sobre ustedes. Entonces yo tengo que alimentar el hombre espiritual. ¿Cómo? En las cosas del Espíritu. Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8, del 5 al 7. Yo tengo la versión 1909 y lo voy a leer acá si encuentran alguna diferencia, aunque creo que es casi lo mismo. Romanos 8 del 5 al 9 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. Por cuanto la intención de la carne, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Porque ¿qué? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nuestra carne no puede hacer la voluntad de Dios, hermano.
Cuando yo intento hacer la voluntad de Dios en mi carne, me convierto en un religioso. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Ustedes desde que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Dios, por su gracia y por el sacrificio de Jesucristo, le dio vida a su espíritu que estaba muerto. Y en ustedes apareció una nueva naturaleza que se llama el hombre espiritual o el hombre nuevo. Pero si ese hombre nuevo no se alimenta, no se nutre, no va a poder ejercer influencia sobre ustedes. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Yo hago hartas preguntas, hermanos, si van a estar atentos. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Alabar, adorar, ¿qué más? Orar, obedecer. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ir a la universidad, ¿es una cosa del espíritu o es una cosa de la carne? Y si yo, ¿cómo se llama? Le dijera que es una cosa del espíritu. Por ejemplo, barrer, ¿es una cosa de la carne o es una cosa del espíritu? El espíritu. Porque yo tengo, ¿qué cosa? Deberes. Deberes que cumplir como hijo de Dios. Ustedes están viviendo su etapa y tienen que vivir su etapa y no saltársela. Y aprender algo muy importante que no se enseña muchas veces. Aprender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus etapas. Porque hay prioridades para Dios. Por ejemplo, yo, al ser, ¿cómo se llama?, soltero, había mandamientos en la Biblia que no eran prioridad para mí. Pero desde el momento que me casé, cambiaron todas mis prioridades. Por ejemplo, para mí está Dios primero y después de Dios mi esposa. Después nuestros hijos, cuando vengan, todavía no tenemos. Nuestros hijos. Después la iglesia, el ministerio, los familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando yo era soltero y estaba viviendo en la casa de mis papás, estaba Dios primero y después ¿quiénes estaban? Mis padres. Incluso antes que mi hermano. Después de mis padres, aunque sean incrédulos, la iglesia, el ministerio, etc. Ese es un orden de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No honralos si es que son cristianos. ¿O no? Entonces puede ser que muchos de ustedes tengan alguno de los dos padres o ambos que no sean cristianos. Y esa va a ser la escuela más grande que ustedes van a tener para poder practicar el amor de Dios que están recibiendo. Porque el amor de Dios es inmerecido, es incondicional y no depende de que ustedes sean buenos. Ustedes están aquí no porque son buenos. Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado. Y yo soy un testimonio de eso. Dios, en su misericordia, del lodo me sacó, de lo más perverso y de lo más vil. Y Él me rescató. Y por eso estoy acá. Porque Él me ha sostenido hasta el día de hoy, en mis caídas, en mis luchas, en mis equivocaciones, en mis pecados. Él me ha levantado y perdonado. Si nadie está aquí porque es perfecto. Todos tenemos lucha. Lo importante es la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Entonces, ustedes tienen propósitos y tienen prioridades. Y la prioridad principal de ustedes, los que están estudiando, es terminar sus estudios. Y eso es espiritual. Háganlo para Dios. Tienen que terminar de la mejor manera posible sus estudios. Honren a Dios con sus estudios. Porque eso es ser espiritual. Para ser diligentes, responsables, para que sean formados como personas útiles para el reino de Dios y para esta sociedad que está en tinieblas y necesita luz. Mira, hermano, yo a los 18 años entré a estudiar
una carrera en la Universidad Técnica Federico Santa María en Viña del Mar, que es una muy buena universidad. Es una carrera que dura 3 años solamente. Y era, ¿cómo se llama? El mejor de la promoción que había. Tenía las mejores notas, ¿cómo se llama? Que todos los profesores estaban bien pendientes de lo que, ¿cómo se llama? De lo que iba a hacer, ya me tenían visto incluso, ¿cómo se llama? Hasta dónde ir a trabajar y todo. Y me invadió un espíritu religioso. Y en el último año, donde solo tenía que entregar una tesis para poder terminar, yo dije, no, Dios me está haciendo un llamado al ministerio, y dejé todo. Y perdí esa carrera porque después no la pude recuperar. Entonces, yo no entendí que mis prioridades, mi mandamiento de Dios, era cumplir lo que Dios me estaba dando para formarme como persona. Dios quiere hacer con usted una formación integral. No que solamente ver luces, sentir voces, etcétera, etcétera. Dios quiere formarlos integrales. Que ustedes sean útiles en su familia primeramente, en la iglesia y en esta sociedad. Que ustedes tengan las armas para valerse en esta sociedad. Y años después de pasar mucho quebranto, Dios me dio la oportunidad nuevamente de volver a estudiar. Algo que yo entré a estudiar hace 5 años atrás. Estudié kinesiología y sin tener ningún peso. Hace 6 años atrás estaba vendiendo tablas en la calle, donde me hacía quizás 5.000 pesos al día. Y terminé una carrera que cuesta como 2,5 millones al año. ¿Cómo? ¿De dónde? Dios me rescató y me dio uno de los regalos más hermosos, que es mi esposa. Porque si no hubiese sido por ella, yo no hubiese podido estudiar, yo no hubiese podido lograr absolutamente nada. Entonces, hace 6 años atrás yo pensaba que mi vida iba a terminar así, vendiendo la calle, solo, porque yo no tenía nada que ofrecerle a una mujer para poder formar una vida, no tenía nada. Hasta los calzoncillos que tenía puestos eran regalados. Entonces, estoy casado con una gran mujer de Dios, con una casa, y ayer acabo de terminar mi proceso de vida. Amén. Gracias, Señor. Entonces, es solamente la gracia de Dios, hermano. Aprender a cumplir tus prioridades. Entonces, estudiar, ir a la universidad, ir al colegio, ¿es algo carnal? No. Es algo espiritual. Si ustedes lo hacen en la carne, se va a convertir carnal. Porque Dios está preocupado de lo que está ¿dónde? Adentro, no de lo que está afuera. Dios opera de adentro hacia afuera. ¿Amén, hermano? Entonces, las cosas del Espíritu son las cosas que van guiadas por el Espíritu Santo. Terminen sus procesos, no se adelanten. Voy a ver la hora porque eso es bueno para pasar. Ya, vamos a avanzar o si no, no voy a alcanzar a compartir lo que quería compartir. Ya, vamos a leer Gálatas 5:24. Si es que tienen alguna duda, hermano, levanten su mano y yo cobro 5.000 pesos por consulta. Gálatas 5:24-26. Amén. Amén. Dice así: porque los que son de qué? De la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Quiénes son de Cristo aquí? Amén. Digan amén fuerte, levanten la mano, hermano. ¿Quiénes son de Cristo aquí? Amén. ¿Han crucificado su carne con sus deseos y sus pasiones? Entonces, ¿cuál es el requisito para ser de Cristo? Crucificar. Crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos.
Y esa es una lucha, hermano. La crucifixión es una lucha. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Se negó a su derecho. El único ser humano en toda la historia que no merecía morir, murió. El único ser humano que no merecía ser castigado porque cumplió la ley de Dios es el único ser humano que ha sido castigado de esa manera por el pecado de la humanidad. Por eso dice, tal contradicción de pecadores sufrió contra sí mismo. Porque fue una contradicción. ¿Cómo ustedes pueden ejercer esa negación prácticamente? Por ejemplo, si mi papá hace algo injusto conmigo, me dice, oye, haz esto y tú sabes que es injusto. Y incluso hasta bíblicamente, si tiene los argumentos incluso hasta bíblicos, es injusto lo que está haciendo mi papá. ¿Qué tengo que hacer yo? Negarme a mi derecho, como lo hizo Jesucristo por ti. Eso es un ejemplo de crucificarse. Porque el Señor Jesucristo al crucificarse se negó a su derecho de no ser crucificado, de no ser culpable. Aceptó una culpa que no era de Él. Y a nosotros nos cuesta reconocer incluso hasta nuestros propios errores. ¿O no? Sí. ¿O no, hermano? Sí. Si todos tenemos lucha, hermano, si yo también fui joven, también tenía ganas de decir, mi papá, y más cuando sabemos que están cometiendo errores, ¿o no? Es más difícil, ¿no? Porque hay cosas que ustedes ven y que sí tienen la capacidad de darse cuenta que están malas muchas veces, que no corresponden. Y es más, si están buscando en las Escrituras, van a darse cuenta de muchos errores que comete su mamá, su papá, hasta bíblicos. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Amar, porque ¿saben qué? Dios se da cuenta de todos sus errores, incluso de los que ustedes aún no tienen conciencia, y los sigue amando. Y los trajo hasta acá. Quizás caíste, quizás eres preso de la pornografía, de la fornicación, del sexo, de la mentira, de la rebelión. Y Dios te trajo acá. ¿Por qué te trajo? Porque te ama. ¿Y cómo yo puedo hacer la obra de Dios aquí en la tierra? Amando como Dios ama. Yo no saco nada con imaginarme que Dios me tiene un llamado, que tengo que ir a las naciones, etcétera, etcétera, que son cosas que hay que hacer. Pero, ¿cómo se llama? Yo no saco nada con pensar que tengo todo su llamado, si la voluntad más importante de Dios no la hago aquí en la tierra, que es amar como Cristo amó. Ustedes tienen la oportunidad más grande de hacer la voluntad de Dios, y es en su familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus compañeros en el colegio, con sus hermanos en Cristo. Eso para Dios muchas veces vale más que predicar, porque yo estaba endemoniado con un demonio que me dijo ser el anticristo, no sé si realmente era el anticristo, y con muchos demonios más, y estaba predicando en una iglesia y era un pseudo pastor. Predicaba en la calle, predicaba en la iglesia, ministraba a las personas, les ponía manos, oraba, se sanaban entre comillas, y estaba lleno de demonios. Y yo estaba completamente seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando yo hago más la voluntad de Dios, aquí, hoy, el hermano que predica, todo lo demás, que le sale lindo, bueno, si es que me sale lindo. Porque yo puedo ser un ogro, puedo tener un montón de pecados ocultos y ustedes me pueden ver aquí una cara, bueno, no tan bonita, pero ¿dónde vale? En lo interior. ¿Cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo yo soy con ella? ¿Perdono? ¿Amo? ¿Logro manifestar el amor inmerecido que Dios me da? ¿Qué saco con estar aquí parado si no cumplo eso? Para Dios es más importante eso que esto es importante, pero esto Dios puede usar a cualquiera. A cualquiera. Ustedes tienen que ser jóvenes que quieran hacer la voluntad de Dios.
Amén, sí, Señor. Y esa voluntad de Dios es amar como Cristo te amó. ¿Y el amor qué es? Gozoso. Sufrido. ¿Cómo es el amor de Dios? En primera de Corintios 13. ¿Cómo es el amor de Dios? Sufrido. Sufrido, la primera descripción del amor de Dios que da. Benigno. Bondadoso. Benigno es una palabra, ¿cómo se llama? Que significa pagar con bien el mal que me están haciendo. Eso significa ser benigno. Es alguien que siempre da bien, que siempre responde con bien, independientemente del estímulo que le dé. ¿Amén? Amén. Amén, hermano. Así que no voy a alcanzar a hablar todo, pero vamos a hablar un poquito de las cosas que hay que huir. Primero de la fornicación. En 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica, ¿contra qué? Contra su propio cuerpo peca. Pues hermanos, huyan de la fornicación, hermanos. Ustedes tienen una edad donde tienen un despertar sexual que es normal. Es normal tener deseos sexuales. El tema está, ¿qué hago yo con eso? Porque Dios creó un cuerpo con hormonas y ustedes están en una edad donde esas hormonas están despertando, y es un proceso natural, es un proceso biológico. ¿Que ha sido corrompido por el pecado? Sí, pero es un proceso normal que tienen que vivir. El tema está, ¿qué hago yo con esas pasiones sexuales? Que son normales. Entonces, cada caso es diferente. Por eso hay que investigar, porque hay casos donde hay maldiciones ancestrales sobre la fornicación, donde esas pasiones dejan de ser algo normal y pasan a ser lujuria, lascivia, que los empieza a controlar a ustedes. ¿Amén? Entonces, ¿qué es fornicación? Pornografía es fornicación. Cuando ustedes ven pornografía, es lo mismo que fornicar o adulterar. La palabra pornografía viene del pornos, que es de la palabra que viene porneia, que es la palabra fornicación. La pornografía es fornicación. Es prohibida por Dios. Y es una puerta abierta para la contaminación demoníaca, que trae maldiciones graves, pero para eso vino el Señor Jesucristo. Para deshacer toda obra de ¿quién? El diablo. Del diablo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo importante es el arrepentimiento. Pero para eso deben saber qué es el arrepentimiento. Para Dios no es solamente sentirme mal por lo que pasó, debe causar frutos. Deben saber qué es pecado para Dios. Por lo menos hay 6 definiciones bíblicas de qué es pecado. ¿Cómo se llama? ¿Saben 2 o 3? Bíblicas. Deben saber, deben escudriñar. No por tener un tema para hablar, no por querer después hablarlo con otros, sino para que lo apliquen en su vida. Dios vino a libertarlos, y Dios les puede dar la libertad de la pornografía, de la lujuria, de la lascivia. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica, ¿contra qué? Contra su propio cuerpo peca. Y la masturbación, hermanos, también es pecado. Porque Dios hizo el sexo para que ustedes lo puedan disfrutar en el matrimonio y para que ustedes puedan hacer feliz a otra persona con su sexualidad. Por eso Pablo dice, el hombre ya no es dueño de su cuerpo, sino que su esposa tiene potestad sobre el cuerpo del hombre y viceversa. Por lo tanto, una masturbación es darme placer a mí mismo. Ya no está siguiendo el propósito de Dios, para el cual fue creado el acto sexual. Por eso debemos vivir en el espíritu, porque tu carne quiere ver pornografía, tu carne quiere sentir el placer sexual, quiere ¿cómo se llama?, saciar ese placer sexual, como sea.
ese es tu hombre viejo, eso está ahí. Y eso, ¿cómo se llama? No va a salir. Tienes que alimentar a tu hombre espiritual ¿en qué? ¿En las cosas de qué? Del espíritu. Dice, si hacéis morir las obras de la carne, ¿con qué? Con las cosas del espíritu, viviréis. Alimenten su hombre espiritual, lean la palabra, oren, amen, perdonen, obedezcan, cumplan las cosas que tienen que hacer, estudiar, barrer la casa. Todas esas cosas son espirituales, fortalecen su hombre espiritual. Para que cuando venga la tentación, su hombre espiritual esté fuerte. Y tienen que desnutrir al hombre viejo y no darle comida. La mentira, ¿cómo se llama? Los juegos, la película, todo eso es alimento para el hombre carnal. Y el Señor Jesucristo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne está enferma. Y se opone. Ya, vamos a continuar. Otro punto importante que dice la Biblia, del cual tenemos que huir, es de la idolatría. Eso está en 1 Corintios 10:14. Dice, huid de la idolatría. Y la peor idolatría es idolatrarse a sí mismo. Eso se llama ego, egocentrismo, egolatría. Y eso es la carne. En eso se ha centrado el yo, la naturaleza carnal, y en eso se centra el diablo. En hacerte crecer tu yo. Yo tengo la razón, yo aquí, allá, que yo sentí, que yo tuve la revelación, que yo tengo que hacer esto, que yo. Y el Espíritu te lleva a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo dice esto, Jesucristo piensa esto del pecado, piensa esto de la santidad, esto es lo que piensa Jesucristo, y Él te ama, quiere limpiarte, quiere levantarte. Él es el único que tiene el poder, hermano. Cualquier pecado que hayas caído, que hayas hecho, Jesucristo tiene el poder para levantarte. Para eso vino el Señor Jesucristo, para libertarnos del pecado. Aleluya, Señor. Tenemos que correr a su brazo. Amén. Entonces la idolatría más grande, ¿cuál es? El ego. El ego. Por eso que nuestra mirada tiene que estar centrada en la persona de Jesucristo. Por eso es necesario vivir una experiencia personal con Jesucristo. Ya. El mundo. 1 de Juan 2:14. ¿Qué dice? Dice, jóvenes, vosotros sois fuertes y los habéis vencido. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios mora en vosotros. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, ¿quiénes? Jóvenes, porque sois, ¿qué cosa? Fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo ustedes van a ser fuertes para vencer al maligno? ¿Cómo? Lean el texto. ¿Cómo van a ser fuertes para vencer al maligno? Léalo. Lean el texto. A ver. 2:14. Perdón. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, 14. Sí. Porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya, ¿cómo van a ser fuertes para vencer al maligno? Cuando la palabra de Dios, ¿qué cosa? More en ustedes, permanezca en ustedes, no solamente aquí en la mente, sino en el espíritu. Por la renovación de la mente, como leíamos en Romanos 12:2. Por eso es importante que ustedes la lean, la aprendan, que amen la palabra de Dios, que busquen respuesta en la palabra de Dios, que no se queden con lo que dice una persona, que lo corroboren si está escrito en la palabra, que le pidan revelación a Dios. Amén. Ya. Les voy a dar otro ejemplo de cómo podemos ser fuertes. Deuteronomio 11:8. Y ahí voy a pasar a otro tema. Sí, 11:8. Por favor, hermano, si lo puede leer fuerte.
Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomar. Ya, entonces guardad ¿qué cosa? Todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que ¿qué? Seáis fortalecidos o fuertes. ¿Cómo van a ser fuertes, hermano? Guardando los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo es claro cuando dice: el que me ama, mi palabra guarda. Amén. Gracias. Ya. Vamos a terminar porque ya quedan unos pocos minutitos para no alargarme tanto. Vamos a terminar con un ejemplo de la tentación. Y yo les voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Cuál es tu propósito principal aquí en la tierra? ¿Saben ustedes dentro de sí cuál es su propósito principal aquí en la tierra? ¿Tienen claro? Porque el cristiano que no tiene claro cuál es su propósito principal aquí en la tierra hay un problema. Ese propósito está en la Biblia. En Romanos 8 dice, vamos a leer, ¿ya? Para que después no digan que el hermano está inventando propósitos. Romanos 8, 28 y 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces es un texto bien conocido que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero a qué bien? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es ese bien? Leamos el otro texto, porque ahí está la respuesta. Porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué? Lean, hermano. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? ¿Cuál es el propósito principal en tu vida? Ser hecho a la imagen del Hijo de Dios. Que se refleje en tu vida el carácter de Jesucristo. Y eso no es una ideología, es práctica. ¿Cómo Jesucristo perdonó? Así tienes que perdonar tú. ¿Cómo Él se comportaba ante la desilusión? Así te tienes que comportar tú. Ese es la meta de Dios contigo. Por sobre un ministerio, por sobre un llamado, por sobre una visión, por sobre un sueño. Si no tienes eso, en primer lugar vas a errar y el enemigo te va a desviar. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de Dios con tu vida? ¿Formarte la imagen de quién? De Jesucristo. Y Dios va a usar todas circunstancias en tu vida para lograrlo. Los problemas con tus hermanos, los problemas con tu papá, tus luchas, tus pasiones, tus deseos, todo eso Dios lo está usando para que tú seas hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Tus estudios, que cuesta estudiar, que te cuesta memorizar, que te cuesta dar la prueba, que te sacaste un rojo, tienes que levantarte, todas esas cosas, Dios lo va a usar para formarte. El tema está cómo tú las recibes, o en el espíritu o en la carne. ¿Amén? Ya. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Principal. Jesús, no el apóstol y el profeta y el hermano Eduardo ahí que está hablando fuerte, que nos tiene todo una vez espantado. Es Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? ¿Y quiénes quieren poder vivir en el poder del Espíritu Santo? Amén. Porque son dos cosas diferentes. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo, pero puede ser que no esté en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Ya, vamos a ver Mateo 4.1. Abran Mateo 4.1 y Lucas 4.1, porque vamos a ir viendo los dos pasajes en paralelo. ¿Quién puede leer Mateo 4.1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Y es Dios. Entonces Dios llevó a Jesucristo al desierto. ¿Para qué?
para ser tentado por el diablo. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Dios llevó a su Hijo Jesucristo al desierto con el propósito ¿de qué? De ser tentado. A propósito, Dios lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Dios lo llevó. Por eso que dice en Santiago, bienaventurado el varón que sufre la prueba o que sufre la tentación, porque cuando haya pasado la prueba se le dará la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Dios llevó a Jesús a la tentación. Por eso, hermanos, no se extrañen cuando sufre la tentación. Ser tentado no es pecar. Caer en la tentación es pecar. Amén. Vamos a ver cómo lo resolvió en cierta manera el Señor Jesucristo. Entonces, estamos claros de que Dios llevó al Señor Jesucristo a la tentación. Dios no lo tentó, porque Dios no tenta a nadie. Pero Dios lo puso en esa situación para que el diablo lo tentara con un propósito. ¿Ya? Ahora vamos a leer Lucas 4:1. ¿Qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba él? Lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Lucas 4:13. Cuando terminó toda la tentación, leamos. Dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo, y Jesús volvió lleno del Espíritu Santo. Lean. ¿Dice lleno del Espíritu Santo? Estamos en el versículo 14. En el poder del Espíritu Santo. Amén. Entró a la tentación ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Y al vencer la tentación salió ¿cómo? Con poder, por el del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes son tentados, hermanos, están ante la oportunidad de no solamente ser llenos del Espíritu Santo, sino es una tener oportunidad, poder. si ustedes vencen la tentación y luchan por vencerla, de estar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo entró lleno y salió en el poder. Y cuando estuvo no tan solo lleno, sino en el poder del Espíritu Santo, recién empezó su ministerio. Entonces, por eso, hermano, no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. No es pecado tener deseos sexuales. El tema está cuando esos deseos me gobiernan. Ver pornografía, mastúrbate. Yo me estoy sometiendo a lo que el pecado quiere hacer en mí. Entonces yo le estoy haciendo caso y me hago esclavo del pecado. Ustedes van a sentir deseos, van a sentir pasiones, van a sentir rabia contra sus papás, rabia contra el pastor, rabia contra el profesor, rabia contra todo lo que está pasando hoy día en Chile. El tema está, ¿qué hago yo con eso? Eso es el cristiano de verdad. Eso se llama discipulado del Señor Jesucristo. Eso significa que Dios te está discipulando. Que Jesucristo te ama tanto que está preocupado de cada detalle de tu vida. ¿Amén, hermano? Amén. Yo los insto, hermano, y los invito a que constantemente nosotros busquemos el perdón de Dios. El arrepentimiento es un proceso continuo. No es que yo un día dije, amén, ya Señor, yo te acepto, te recibo como Señor Salvador, te digo perdón por todo mi pecado y listo. Me arrepentí para siempre. Es un proceso constante. La conversión es un proceso constante que se vive diariamente. Y ustedes deben ser jóvenes valientes, luchadores, que amen a Dios, especialmente en esta sociedad que está cada día más pervertida. En el colegio, en el mundo, en la sociedad, los amigos los van a querer llevar a saciar su carne. Tienes que ser valiente y aprender a pagar el precio. Sí, Señor. Oye, pastor, pero si todos fornican. Oye, pastor, pero si todos tienen pololo, ¿por qué yo no puedo? Aprendan a pagar el precio. Y que te digan lo que te digan. Religioso, loco, lo que te digan. Tenemos que aprender a pagar el precio. Porque Jesucristo pagó un precio, el precio más alto que pudo haber pagado por ti. Y lo sigue intercediendo por ti delante del Padre. Amén, hermano.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Aproveche, pregunte. Voy a terminar con un texto. Me quedo un minutito. Mateo 11:29. Para que ustedes puedan no caer en la tentación y en las corrientes de este mundo, necesitan tener identidad. Y Dios los creó para que en esta edad que muchos están pasando se desarrollen ustedes su identidad. Por eso ustedes ven tanta tontera que sale de la, ¿cómo se llama?, de la identidad, de género y todo lo demás. Porque el hombre busca una identidad. Pero el pecado corrompió esta humanidad. ¿Cómo se llama? Leamos el texto bíblico. ¿Quién puede leerlo? Por favor. Mateo 11. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice, ¿aprender de quién? De mí. De mí. Cuando yo encuentro una identidad, es con quién me identifico. En palabras más simples, aunque en más profundo, es cómo yo quiero ser. Y nuestra identidad, su identidad tiene que estar basada en Jesucristo. Amén. Por eso dice el Señor Jesucristo, aprender de quién? De mí. Y da una descripción de cómo es ser. Manso y humilde de corazón. Tiene que buscar su identidad en Jesucristo. ¿Ven? Jesucristo y el querer ser como Él con todo su ser tiene que estar por sobre toda otra persona. Primero está Jesucristo, después están sus padres, después están los amigos, después están todas las cosas. ¿Amén, hermano? Amén. Así que eso, hermano. Espero que haya sido de bendición. Los bendigo mucho. Realmente una bendición para mí estar acá. Espero que podamos compartir y conocernos más durante estos días. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a la paz del Señor.